Estamos viendo lo que es la intervención del Estado, vimos lo que es la fijación de precios, los subsidios, y ahora entonces lo que son los impuestos. Los impuestos, recuerden que es un gravamen que se aplica como un pago obligatorio que da en beneficio del Estado. Este pago obligatorio lo tienen que cancelar las empresas como los individuos. ¿Ya? Y la idea entonces es que le permitan obtener en beneficio del Estado financiamiento para que pueda realizar y financiar sus gastos. ¿Ya? Esa es la finalidad de lo que son los impuestos. En Chile, puntualmente, esto lo termina el Servicio de Impuestos Internos. Bien. Cuando hablamos de impuestos, vamos a usar la letra T minúscula, porque en inglés ese impuesto se escribe tax, T-A-X, entonces la T va a ser por impuesto. Y por tanto, vamos a tener acá que hay que hacer una diferencia en términos de los precios. El consumidor va a terminar pagando un precio, que vamos a llamarle PC, por precio del consumidor, y el productor va a recibir un precio de él, que es el precio PP, precio productor. ¿Ya? La diferencia entre el precio consumidor y el precio del productor se la lleva el Estado en forma de impuestos. Por tanto, vamos a tener acá lo siguiente. Si aplicamos el IVA, por ejemplo, si el consumidor compra un bien y paga un precio neto de 1.000 pesos, de 10.000 pesos a un precio sin IVA, a este precio se le agrega el 19%. Por tanto, finalmente lo que va a ocurrir es lo siguiente, que el productor sigue recibiendo, va a recibir 10.000 pesos, pero el consumidor va a terminar pagando un impuesto adicional de 1.900 pesos, que es el 19%. Por lo tanto, finalmente el consumidor va a terminar pagando un precio de 11.900. ¿Ya? Entonces ahí se puede ver la diferencia entre el precio que paga el consumidor, que es mayor que el precio que está recibiendo el productor. ¿Por qué la diferencia? Porque la diferencia se la lleva el gobierno en forma de impuesto. Sí, voy a ver una imagen que está viendo la Marjorie. Ahí. Profe, no se preocupe, era la anterior, pero ya la saqué, no se preocupe. Ya. Veamos esto entonces en términos gráficos. Los impuestos se pueden clasificar de varias formas. Hay una clasificación que habla de impuestos que son permanentes y otros que son transitorios. Obviamente, la diferencia de uno y otro es que el transitorio dura un periodo de tiempo determinado o acotado a una cierta situación. También se pueden clasificar los impuestos como directo o indirecto en función si afectan o no afectan directamente el patrimonio o el ingreso de las personas. También están entre autónomos y inducidos. ¿Ya? Es decir, los impuestos se pueden clasificar de muchas formas diferentes. Hay unos que son progresivos, otros que son regresivos. Pero lo que yo voy a ver acá es una clasificación que dice que vamos a trabajar con impuestos denominados a tasa fija y impuestos ad valorem o porcentuales. Voy a trabajar con los dos entonces para mostrar gráficamente cómo se ve cada uno y por qué se mueven de forma diferente lo que es la oferta. Recuerden que cuando se aplica un impuesto, inmediatamente lo que se mueve es la función de oferta y cuáles son los efectos para el consumidor, para el productor y para el Estado y el mercado. Partamos con impuesto a tasa fija. Esto quiere decir que independientemente de cuál sea el precio de venta, se paga un valor que es constante. Por ejemplo, podría ser 200 pesos por cada unidad que se vende. ¿Ya? No importa si el precio de la unidad es 100 pesos, 500 pesos, 2.000 pesos, ¿no? Siempre se pagan 200 pesos. En este caso, entonces, vamos a tener que la función de oferta se va a contraer en forma paralela, ¿ya? Por lo siguiente. Si el precio inicial es de 1.000, entonces el precio final va a ser de 1.200. Por otra cantidad, por ejemplo, si el precio fuera de 2.800, con el impuesto quedaría en 3.000, o en otra, si el precio fuera de 5.200, con el impuesto quedaría en 5.400. Entonces, si fijan, la distancia que hay entre el precio
que el consumidor paga sin impuestos y el precio que termina pagando con impuestos siempre es la misma. ¿Por qué? Porque esta es a tasa constante. Por tanto, en este caso, la función de oferta se mueve en forma paralela. Ahí tenemos la oferta negra sin impuestos y la oferta roja con impuestos. ¿Ya? Este es el comportamiento de la función de oferta cuando trabajamos con un impuesto que es constante a tasa fija. Ahora, generalmente, la mayor parte de los impuestos con los que se trabaja en el país son impuestos porcentuales. ¿Ya? Ahí está. El impuesto siempre es 200. Cuando se trabaja un impuesto porcentual significa que se aplica un porcentaje sobre lo que es el precio de venta. ¿Ya? Por ejemplo, podría ser un 20%. Hablo gráficamente entonces, ahí está nuestra función de oferta. Tenemos una cantidad con un precio de 1000. El 20% de 1000 son 200 pesos, por tanto nos quedaría un precio final pagado de 1200. Si el otro precio de nuestra cantidad es de 2800, el 20% de eso serían 560, por tanto llegaríamos a 3360 pesos. Y si fuera un precio inicial de 5200, el impuesto sería del 20% de eso, es decir, 1400. Por tanto, terminaríamos pagando un valor de 6.240. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, tenemos que la función de oferta se contrae también, pero no en forma paralela, sino que va girando hacia atrás, porque a medida que el precio inicial es mayor, el impuesto en valor absoluto pagado va siendo cada vez mayor. Cuando tengo precios bajos, la distancia es más baja; cuando tengo precio alto, la distancia es más alta. Por tanto, se refleja como una función de oferta que gira hacia atrás. Era 1040. Ya, ahí está entonces, en términos prácticos, en términos conceptuales, la diferencia entre un impuesto a tasa fija y un impuesto porcentual. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, espero que sí. Lo que tengo que hacer ahora entonces es ver la aplicación del impuesto, eh, tratando de ver qué pasa en el mercado, porque obviamente la oferta no está sola, sino que participa también lo que es la demanda. Vamos a hacer la comparación. Fijamos un impuesto a tasa fija, entonces la oferta se contrae en forma paralela. Fijamos un impuesto porcentual, la oferta gira hacia atrás. En ambos casos vamos a tener un nuevo equilibrio, que es donde la nueva oferta con impuestos corta la función de demanda. Por tanto, ahí ese es el precio que va a pagar el consumidor. Para saber qué precio recibe el productor, hay que tomar bueno, hay una cantidad de equilibrio nuevo. Hay que tomar la cantidad de equilibrio nueva y ver dónde toca la función de oferta sin impuesto. Y ahí entonces, que sería en este caso de acá, en la tasa porcentual, y en este caso de tasa fija, ahí. Y ahí podemos entonces visualizar el precio que el productor está pagando, que está recibiendo. La diferencia entre el precio que el consumidor paga y el precio que recibe el productor, obviamente, es el impuesto, en términos por unidades que se estaría pagando. Por tanto, ya tenemos la comparación de los dos impuestos. ¿Consultas? ¿Consultas hasta acá?
No, profe. ¿No? Matemáticamente, la fórmula sería la siguiente: cuando tenemos un impuesto a tasa fija, el precio que paga el consumidor es el precio del productor más la tasa, más el monto, digamos, del impuesto. Recuerden que acá el impuesto es una cifra en dinero, 200 pesos, 500 pesos, etc. Cuando tenemos un impuesto porcentual, el precio del consumidor va a ser el precio del productor multiplicado por 1 más la tasa de impuesto, pero la tasa de impuesto acá se multiplica en tanto por 1. ¿Ya? Por ejemplo, el IVA que es un 19% se bajaría a 0,19. Y ahí entonces yo podría matemáticamente, si lo quisiéramos, calcular cuánto es el precio del consumidor partiendo de lo que es el precio del producto. Bien, puedo verlo en cualquier otro gráfico, voy a trabajar con este, pero en realidad también se puede ver con impuesto a tasa fija, para ver los efectos de la aplicación de este impuesto. ¿Ya? Vamos a partir acá con lo que pasa con el consumidor. El consumidor finalmente, respecto del equilibrio inicial, que es este de acá, precio cero, cantidad cero, termina pagando un precio más alto o un precio más bajo. Más alto, bien, Marjorie. Y compra más o menos unidades. Menos. Muy bien, entonces eso implica que al pagar precios más altos y comprar menos, su excedente va a cambiar. Cuando estábamos en equilibrio, inicial, ese era el excedente del consumidor. Ahora, como está pagando un precio más alto y vendiendo y comprando, perdón, menos cantidades, su excedente final va a ser menor. Entonces, es el excedente inicial y este es el excedente final. Si se fijan ahí, entonces, queda un trapecio, perdón, queda este trapecio que está acá, que corresponde a un excedente que el productor pierde, perdón, el consumidor pierde en este caso. El productor pierde todo este trapecio. Ahora, ¿qué pasa con ese trapecio? Hay una parte que se lo lleva al Estado, claramente, que es lo que está ahí en color morado, esa parte se la lleva al Estado, como parte de sus ingresos. Pero hay otra parte que corresponde a ese triángulo, que el consumidor lo pierde y no se lo lleva a nadie, no se lo lleva ni el productor ni tampoco el Estado. ¿Ya? Por tanto, es una parte perdida de su excedente. Esta misma situación, recuerden que también la puedo ver en el gráfico del impuesto a tasa fija. Veamos ahora lo que pasa con los productores. El productor va a terminar recibiendo un precio menor que el que recibía antes, hasta recibir el precio cero, recibe solamente el precio PP, y ya no vende tantas unidades Q0, sino que vende la cantidad Q1 solamente. Por tanto, su excedente también va a disminuir. El excedente del productor inicial era ese, cuando había equilibrio inicial. Sí, bueno, queda poquito de clase en todo caso. Y para qué está siendo grabado, Camilo. El productor ahora, al recibir un precio más bajo, vender menos unidades, su excedente va a ser menor. Y se fijan, este trapecio que se ve acá, que antes era parte de su excedente, ahora lo pierde. Esta pérdida del excedente del productor, una parte se la lleva el Estado en forma de impuesto, que es ese rectángulo que está ahí. Y hay un triángulo que también antes era su excedente, que lo pierde definitivamente. Que sería lo que está en triángulo de color negro. Entonces tenemos ahí que el nuevo excedente del productor sería ese triángulo más pequeño color café. Hay una pérdida del excedente del productor, que es la suma del cuadrado, que se lo lleva el Estado en forma de impuesto, y del triángulo negro, que también lo pierde el excedente, el productor, y que no lo recibe nadie. En relación al gobierno, vamos a tener que la recaudación tributaria va a ser lo siguiente. El gobierno está recibiendo por cada unidad vendida esta distancia. Por ejemplo, el consumidor paga 1.300, el productor recibe 1.100 y esos 200 pesos se lo lleva el Estado. Pero la recaudación tributaria habría que multiplicarla por la cantidad, por esto.
Por tanto, al hacer eso, me quedaría que la recaudación tributaria sería todo este rectángulo que está ubicado acá. ¿Ya? Esa es la recaudación tributaria. Esa recaudación tributaria hay una parte que la pagan los consumidores y otro impuesto que lo paga el productor. Y si hablamos de lo que pasa con el mercado, adicionalmente hay una pérdida social que tiene que ver con los excedentes que pierde tanto el consumidor como el productor y que no se lo lleva a nadie. Esa es una pérdida social. Ya, ahí está. Este sería entonces el efecto de esta aplicación del impuesto en lo que es los consumidores, los productores y también lo que es el gobierno. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Dudas, consultas? ¿No? Bien. Ya, voy a dejar la grabación hasta acá.